I don't think people understand the true depth of our origins. ¿Y si todo lo que conocemos sobre nuestros orígenes fuera solo una parte de una historia mucho más grande y compleja? Hoy, las investigaciones genéticas están revelando pistas fascinantes sobre la posibilidad de que nuestros antepasados no sean únicamente los Homo sapiens o los neandertales, como se suele pensar. En lugar de ello, existen indicios que sugieren la existencia de otras linajes que, por mucho tiempo, han permanecido ocultas en nuestra historia. Este video te llevará en un viaje para explorar quiénes podrían haber sido estos misteriosos ancestros, cómo influenciaron nuestra evolución y por qué sus historias permanecieron enterradas. ¿Por qué los registros de estas linajes se encuentran solo en fragmentos de ADN y no en libros de historia? ¿Qué papel jugaron estos antepasados en la formación de nuestra identidad humana? Prepárate para desafiar lo que crees saber sobre la evolución humana y abrirte a la posibilidad de que haya ramas ocultas en nuestro árbol genealógico. A lo largo de este video, descubriremos cómo las últimas investigaciones en genética y arqueología nos están llevando a reconsiderar nuestra comprensión de la humanidad y a preguntarnos si, tal vez, la historia de nuestros orígenes es más misteriosa y fascinante de lo que jamás habríamos imaginado. Para comprender el impacto de estas linajes desconocidas, primero debemos entender la base de lo que actualmente conocemos sobre la evolución humana. Según las teorías predominantes, los Homo sapiens surgieron en África hace aproximadamente 200.000 años y con el tiempo se expandieron por el mundo. A lo largo de este viaje, interactuaron con otras especies como los neandertales en Europa y los denisovanos en Asia, lo que dejó una huella en nuestro ADN actual. Este modelo, conocido como la teoría de la salida de África, sostiene que todos los humanos modernos tienen un origen común en ese continente. Sin embargo, estudios recientes sugieren que esta historia podría ser mucho más compleja. En varias regiones del mundo, desde África hasta Asia y Oceanía, se han encontrado fósiles que desafían esta narrativa. Estos restos muestran características anatómicas que no coinciden exactamente ni con los neandertales ni con los Homo sapiens, lo que plantea la posibilidad de que existieran otros grupos humanos. Además, los avances en tecnología genética han permitido a los científicos analizar el ADN de nuestros ancestros con una precisión sin precedentes. A través de estos estudios, se ha identificado la presencia de fragmentos de ADN que no pertenecen a ninguna especie humana conocida, insinuando que podrían existir linajes adicionales aún desconocidos que contribuyeron a nuestra composición genética. Así, a medida que la ciencia avanza, se hace evidente que nuestra historia genética es más un mosaico que una línea recta. Con cada descubrimiento surgen nuevas preguntas. ¿Cuántas especies distintas coexistieron y contribuyeron a nuestra evolución? ¿Cuáles de estas especies desaparecieron sin dejar rastro en el registro fósil? Y lo más intrigante, ¿qué otras historias están esperando ser descubiertas en el ADN humano? En los últimos años, el análisis de ADN antiguo ha revolucionado nuestra comprensión de la evolución humana. Gracias a la tecnología de secuenciación genética avanzada, los científicos ahora pueden extraer y analizar ADN de fósiles que tienen decenas de miles de años. Este avance ha permitido descubrir fragmentos de información genética que ofrecen pistas sobre linajes humanos desconocidos y cómo se relacionan con nosotros. Uno de los descubrimientos más sorprendentes es el del ADN fantasma, un término que describe fragmentos de ADN en humanos modernos que no coinciden con ninguna especie conocida. Este ADN, presente en algunas poblaciones de África y Asia, no proviene ni de los Homo sapiens, ni de los neandertales, ni de los denisovanos, sino que parece pertenecer a una especie humana completamente desconocida que podría haber coexistido con nuestros ancestros. La secuenciación del ADN de un pequeño hueso encontrado en la cueva de Denisova, en Siberia, también reveló otra especie extinta con la que los humanos modernos se cruzaron en algún momento. Este descubrimiento nos mostró que el Homo sapiens no fue la única especie inteligente de su época. El ADN de los denisovanos y de los neandertales permanece en el ADN de muchas personas hoy en día, lo que significa que nuestros ancestros tuvieron encuentros cercanos con estos otros grupos humanos, y que esos encuentros dejaron una huella duradera. Estos hallazgos nos permiten comprender que,
En lugar de una simple migración de África, la evolución humana fue una serie de interacciones complejas entre diferentes grupos. Las teorías convencionales sobre la historia humana han sido puestas en cuestión, ya que estas evidencias sugieren que había una mayor diversidad de linajes humanos de lo que imaginábamos. Cada fragmento de ADN antiguo que se descubre nos permite reconstruir una historia más rica y diversa sobre nuestros orígenes. A medida que continuamos desentrañando estos secretos del ADN, una pregunta permanece: ¿qué otras especies humanas desconocidas podrían estar escondidas en el tiempo, esperando a ser descubiertas? En este viaje hacia nuestro pasado, cada descubrimiento desafía lo que creíamos saber y abre nuevas puertas al entendimiento de nuestra propia identidad como especie. En el vasto escenario de la evolución humana, han aparecido varios descubrimientos que no encajan fácilmente en las teorías tradicionales. Entre estos, uno de los hallazgos más intrigantes es el del Homo floresiensis, también conocido como el Hobbit debido a su baja estatura. Los restos de esta especie fueron encontrados en la isla de Flores, en Indonesia, y tienen aproximadamente 50.000 años de antigüedad. Con solo 1 metro de altura y características anatómicas inusuales, el Homo floresiensis representa un misterio. ¿Cómo es que esta especie coexistió en un entorno tan aislado mientras el Homo sapiens se expandía por el mundo? Otro descubrimiento asombroso se dio en Asia, en la cueva de Red Deer, en China. Allí, los arqueólogos encontraron restos humanos con una mezcla de características modernas y primitivas, lo que sugiere la posible existencia de una especie diferente o de un híbrido entre humanos modernos y otra especie desconocida. Estos hallazgos, conocidos como los hombres de la Cueva del Ciervo Rojo, datan de hace 14.000 años, mucho después de la extinción de los neandertales y denisovanos, lo cual plantea la posibilidad de que otros linajes humanos continuaran existiendo en paralelo al Homo sapiens durante más tiempo de lo que se pensaba. También está el enigma de los denisovanos, una especie que se dio a conocer a través de un único dedo meñique fosilizado encontrado en Siberia. A pesar de la escasez de restos, el ADN de este hueso reveló que los denisovanos eran genéticamente distintos de los neandertales y del Homo sapiens. Además, su genética permanece en ciertas poblaciones modernas, particularmente en algunas poblaciones indígenas en Asia y Oceanía, indicando que estos grupos humanos tuvieron contacto directo y descendencia con los denisovanos. Estos descubrimientos representan solo una fracción de las incógnitas que rodean a nuestros antepasados. Cada uno de ellos desafía las teorías establecidas y sugiere que la historia de nuestra especie es mucho más compleja de lo que se pensaba. Mientras exploramos estas piezas de evidencia, queda claro que aún quedan muchas incógnitas por resolver. ¿Cuántas más de estas especies o linajes podrían estar aún esperando a ser encontrados, ocultos bajo capas de tiempo y tierra? Ante la evidencia de linajes misteriosos, los científicos han propuesto varias hipótesis para intentar explicar quiénes pudieron haber sido estos ancestros desconocidos y cómo encajan en la historia humana. Una de las hipótesis más intrigantes sugiere la existencia de grupos humanos que vivieron en completo aislamiento durante miles de años. Este aislamiento podría haber permitido el desarrollo de características únicas en estos grupos, que luego se extinguieron o se diluyeron en la genética de otras especies a través de cruces. Otra hipótesis plantea la posibilidad de linajes híbridos, descendientes de cruces entre Homo sapiens, neandertales, denisovanos y posiblemente otras especies aún no identificadas. La ciencia ha demostrado que nuestros antepasados tuvieron contacto e intercambiaron material genético con otras especies humanas. Estos intercambios no solo aportaron diversidad genética, sino también adaptaciones que ayudaron a los humanos modernos a sobrevivir en diferentes entornos. Por ejemplo, algunos genes denisovanos, presentes en las poblaciones modernas en el Tíbet, les permiten soportar altitudes extremas, lo cual apunta a la existencia de adaptaciones beneficiosas heredadas de estos encuentros. Además, algunos investigadores proponen que ciertas especies podrían haber sobrevivido en áreas remotas hasta tiempos relativamente recientes. Las leyendas y mitos de diversas culturas que mencionan seres misteriosos, desde los hombres salvajes de Asia hasta los yowie de Australia, han llevado a algunos a especular si estas historias pudieran tener alguna base en interacciones con linajes humanos hoy extintos. Aunque esta idea se mueve entre la ciencia y la especulación,
Estos relatos culturales ofrecen una perspectiva única sobre cómo pudo haber sido la coexistencia con otras especies humanas. Sin embargo, la falta de restos fósiles claros dificulta la confirmación de estas hipótesis. Los restos de estas posibles especies desconocidas podrían estar en áreas aún no exploradas, o sus características genéticas podrían estar diluidas en las poblaciones actuales de manera tan sutil que resultan difíciles de identificar. La realidad es que cada nueva hipótesis abre más preguntas que respuestas, y el campo de estudio sobre nuestros linajes antiguos sigue en constante evolución. A medida que avanzamos en esta exploración, el misterio se profundiza. ¿Cuántas otras especies humanas podrían haber existido y desaparecido sin dejar rastro, salvo en los fragmentos de ADN que aún llevamos dentro? El descubrimiento de linajes humanos desconocidos no solo reescribe la historia de nuestra evolución, sino que también tiene profundas implicaciones para la comprensión de lo que significa ser humano. La narrativa tradicional de la historia humana ha sido en gran parte una línea continua de progreso desde los ancestros más primitivos hasta el Homo sapiens moderno. Sin embargo, la realidad es que nuestra historia está entrelazada con múltiples especies, cada una aportando su propia herencia genética y cultural. Esta nueva comprensión nos invita a repensar la noción de humanidad. Si los Homo sapiens han coexistido e interactuado con otras especies durante milenios, ¿qué significa realmente ser humano? ¿Estamos limitados a un solo linaje o somos el resultado de una rica mezcla de diferentes ancestrales? Esta pregunta desafía las ideas preconcebidas sobre la identidad y el lugar de nuestra especie en el árbol de la vida. Además, reconocer la existencia de linajes perdidos también nos lleva a considerar la fragilidad de la vida humana y la naturaleza de la extinción. Cada especie que ha desaparecido representa un capítulo perdido en la historia de la vida en la Tierra. Al explorar estas historias ocultas, comenzamos a comprender que la diversidad no es solo un rasgo de la biología, sino también una parte integral de la experiencia humana. Las interacciones entre diferentes especies pueden haber enriquecido nuestro desarrollo cultural y social, y entender estas conexiones puede ayudarnos a valorar la diversidad en nuestras sociedades contemporáneas. Por otro lado, este conocimiento plantea desafíos éticos y científicos. A medida que desenterramos la historia de nuestros ancestros, surge la responsabilidad de manejar esta información con cuidado. La historia de la humanidad no es solo un asunto de curiosidad científica, se entrelaza con cuestiones de identidad, pertenencia y reconocimiento de las culturas indígenas y sus historias. Al reexaminar el pasado, debemos ser conscientes de las narrativas que elegimos contar y de cómo esas historias pueden influir en el presente y el futuro. Por tanto, mientras exploramos la complejidad de nuestro linaje, es crucial recordar que cada descubrimiento no solo nos acerca a entender quiénes somos, sino también a reflexionar sobre cómo podemos coexistir y aprender de la diversidad que nos rodea en el mundo actual. A lo largo de la historia, diferentes culturas han tejido mitos y leyendas que reflejan su comprensión de la humanidad y sus orígenes. Estas historias, aunque a menudo consideradas meramente folclóricas, pueden ofrecer un rico contexto sobre cómo nuestros antepasados percibían su lugar en el mundo y su relación con otros seres humanos. Muchas de estas narrativas incluyen referencias a especies humanas desconocidas o a seres que parecen ser híbridos entre humanos y otros tipos de entidades. Por ejemplo, en la mitología de los pueblos indígenas de América del Norte, hay relatos de hombres bestia que habitan en los bosques, seres que a menudo se describen con características tanto humanas como animales. Estos mitos podrían ser una reminiscencia de encuentros con linajes humanos extintos o incluso de diferentes especies de homínidos que coexistieron en la región. Tales historias no solo reflejan el miedo y el asombro que nuestros antepasados podían sentir hacia lo desconocido, sino que también pueden ofrecer una visión sobre sus interacciones con otras especies. Del mismo modo, en las tradiciones de muchas culturas asiáticas, hay menciones de seres semidivinos o humanoides que poseen habilidades extraordinarias. Estos relatos pueden ser interpretados como representaciones de linajes humanos que han sido olvidados o que existieron en un contexto diferente al nuestro. Estas historias, aunque enraizadas en el mito, pueden contener fragmentos de verdad histórica sobre nuestra evolución y la coexistencia con otros grupos humanos. Al explorar estas narrativas culturales,
comenzamos a entender que la historia de la humanidad no es solo un relato científico, sino también una construcción social. Las creencias y las experiencias compartidas de las comunidades a lo largo del tiempo han moldeado su percepción de los ancestros y han influido en su identidad colectiva. Al unir estas historias con la evidencia científica, podemos empezar a formar una imagen más completa y matizada de nuestros orígenes. A medida que continuamos desenterrando el pasado, es vital reconocer la importancia de las narrativas culturales en la comprensión de la humanidad. Las leyendas y los mitos son más que simples cuentos. Son la manera en que las culturas han intentado dar sentido a su existencia y a su conexión con el mundo que las rodea. Por tanto, cada descubrimiento científico sobre nuestros antepasados no solo enriquece nuestro conocimiento, sino que también nos invita a considerar las historias que hemos contado y cómo esas narrativas han evolucionado a lo largo del tiempo. A medida que avanzamos en la investigación sobre nuestros antepasados y sus linajes desconocidos, nos encontramos en la cúspide de una nueva era en la comprensión de la historia humana. La tecnología y la ciencia continúan evolucionando, permitiéndonos hacer descubrimientos que antes parecían imposibles. El futuro del estudio de la evolución humana promete ser emocionante y lleno de posibilidades. Una de las áreas más prometedoras es el desarrollo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en la genética. Estas tecnologías están revolucionando la forma en que analizamos los datos genéticos. Por ejemplo, los algoritmos de inteligencia artificial pueden identificar patrones en grandes conjuntos de datos que los humanos podrían pasar por alto, ayudando a los investigadores a localizar potenciales linajes ancestrales a través de conexiones genéticas complejas. Con cada avance, nos acercamos más a descubrir qué otras especies humanas han influido en nuestro desarrollo. Además, las excavaciones arqueológicas siguen revelando nuevos sitios y restos que desafían nuestras nociones preconcebidas. Con la implementación de técnicas no invasivas, como la tomografía computarizada y el análisis isotópico, los arqueólogos pueden explorar sitios de una manera que respeta el contexto cultural y sagrado de los restos. Estas innovaciones no solo permiten un estudio más profundo de los restos, sino que también preservan la historia para las futuras generaciones. También debemos considerar el impacto de la divulgación científica en la percepción pública de la evolución humana. A medida que más personas se interesan por sus propios linajes a través de pruebas de ADN, se abre un diálogo sobre la diversidad y la interconexión de las especies humanas. Este interés generalizado en el pasado puede fomentar una mayor apreciación por la diversidad cultural y biológica en el presente, lo que es esencial en un mundo que a menudo se enfrenta a divisiones. Sin embargo, con estos avances también vienen desafíos éticos y preguntas sobre la privacidad. A medida que profundizamos en la historia humana, es crucial que los investigadores mantengan un enfoque ético, respetando las tradiciones culturales y los derechos de las comunidades cuyas historias estamos investigando. El futuro del estudio de nuestros antepasados es, sin duda, un viaje lleno de descubrimientos. Con cada nuevo hallazgo, seguimos tejiendo una narrativa más rica y compleja sobre lo que significa ser humano. Mientras miramos hacia adelante, la curiosidad y el respeto por nuestra herencia nos guiarán en este fascinante camino hacia el conocimiento. A lo largo de este viaje exploratorio sobre nuestros orígenes, hemos descubierto que la historia de la humanidad es un mosaico de interacciones, evoluciones y legados que trascienden las narrativas simplistas del pasado. Desde el examen de linajes olvidados hasta las fascinantes historias culturales que nos conectan, cada pieza de información nos acerca más a comprender quiénes somos y de dónde venimos. La evidencia de linajes desconocidos, como el Homo floresiensis, los denisovanos y otros seres humanos extintos, nos desafía a reimaginar nuestra historia. Nos hace cuestionar las verdades establecidas y nos invita a explorar nuevas hipótesis sobre la diversidad de nuestra especie. Estas revelaciones no solo enriquecen nuestro conocimiento científico, sino que también resaltan la complejidad de nuestra identidad colectiva. Además, al conectar estos descubrimientos con las narrativas culturales, nos damos cuenta de que los mitos y leyendas que han perdurado a lo largo del tiempo pueden contener verdades sobre nuestras raíces. Estas historias nos recuerdan que la humanidad ha buscado siempre su lugar en el mundo y que las experiencias compartidas son fundamentales para nuestra comprensión de la existencia. Mirando hacia el futuro,
es esencial que sigamos cultivando la curiosidad y la apertura hacia nuevas ideas y descubrimientos. La tecnología seguirá desempeñando un papel crucial en nuestra búsqueda de respuestas, pero también debemos abordar estos temas con sensibilidad y ética. A medida que desenterramos más información sobre nuestros antepasados, es fundamental que honremos las culturas y tradiciones que forman parte de nuestro tejido humano. En última instancia, este viaje a nuestros orígenes no es solo un examen del pasado, es una invitación a reflexionar sobre el presente y el futuro. Al comprender la diversidad de nuestros ancestros y reconocer las múltiples historias que componen la humanidad, podemos fomentar un sentido de unidad y respeto por todas las personas. La historia de la humanidad es rica y compleja, y cada uno de nosotros es parte de este relato. Así, al cerrar este capítulo, recordemos que el viaje hacia el entendimiento de nuestros orígenes nunca termina. Cada descubrimiento nos lleva a nuevas preguntas y posibilidades, y es nuestra curiosidad e interés lo que seguirá impulsando esta exploración. Que sigamos adelante, con la mente abierta y el corazón dispuesto a aprender sobre lo que nos conecta como seres humanos. Y antes de despedirnos, queremos invitarte a que te unas a nuestra comunidad. Si te ha gustado este video y te interesa aprender más sobre nuestros orígenes, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Así, podrás estar al tanto de nuestros últimos videos y explorar juntos el fascinante mundo de la evolución humana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para obtener más contenido relacionado y unirte a las conversaciones sobre el futuro de la humanidad y nuestros linajes. Cada suscripción y cada comentario nos motiva a seguir creando contenido valioso para ti. Te esperamos en el próximo video.